La sombra de Düsseldorf. La mente de Peter Kürten en la Alemania de los años 20, una sombra acechaba las calles de Düsseldorf, sumergiendo a la ciudad en un estado de paranoia colectiva. Peter Kürten, un hombre de apariencia impecable, modales refinados y una calma que inspiraba confianza, ocultaba una de las psiques más fragmentadas y peligrosas que la criminología ha registrado. Su historia no comienza con la violencia, sino con una infancia sumergida en el horror. Creció en una habitación pequeña con 3 hermanos, siendo testigo constante de abusos y alcoholismo. Desde la perspectiva de la salud mental, Kürten desarrolló lo que los expertos llaman un sadismo sexual de raíz traumática. Su cerebro, para sobrevivir al dolor de su entorno, vinculó el sufrimiento ajeno con su única forma de alivio emocional y gratificación. Kürten no era un agresor común, era un camaleón social que utilizaba su alta capacidad intelectual para manipular a sus víctimas. Su patología escaló de pequeños actos de crueldad animal en su niñez a una serie de ataques que mantenían a la policía en un laberinto sin salida. Lo que hacía a Kürten un caso de estudio fascinante y aterrador era su dualidad. Podía ser el esposo más atento y el vecino más amable por la mañana, y transformarse en un depredador implacable por la noche. Los psiquiatras que lo evaluaron tras su captura en 1930 descubrieron que no padecía de una psicosis que le hiciera perder el contacto con la realidad. Por el contrario, era plenamente consciente de sus actos, pero carecía por completo de estructuras de empatía, un rasgo distintivo del trastorno de personalidad antisocial en su forma más pura. El momento culminante de su oscuridad mental llegó durante su juicio. Kürten confesó sus crímenes con una frialdad que dejó a la sala en silencio absoluto, describiendo sus actos como si fueran tareas cotidianas. Su única preocupación era saber si, al momento de su ejecución por guillotina, sería capaz de escuchar el sonido de su propia sangre cayendo, una última y macabra fijación sensorial que demostraba la profundidad de su desviación. Su caso dio origen a la creación de los primeros perfiles criminales modernos y sirvió de inspiración para la obra maestra del cine, M. de Fritz Lang. La historia de Kürten es el recordatorio definitivo de que el verdadero terror no siempre tiene un rostro monstruoso. A veces, se oculta detrás de una sonrisa educada y una mente que decidió que la única forma de sentirse viva era a través del silencio eterno de los demás. Las caras de Belmez, el trauma que brota del suelo en agosto de 1971. En un pequeño pueblo de Jaén, España, María Gómez Cámara descubrió una mancha en el suelo de su cocina que parecía un rostro humano. Intentaron picar el cemento y echar uno nuevo, pero el rostro volvió a aparecer, y con él, docenas de caras más con expresiones de angustia y desesperación que cambiaban según el día. Aunque el debate entre lo paranormal y el fraude ha durado décadas, existe una teoría psicológica fascinante detrás: la teleplastia. Se cree que María, quien cargaba con traumas profundos vinculados a la pérdida de familiares durante la guerra en ese mismo terreno, proyectaba inconscientemente su angustia sobre el entorno físico. Desde la salud mental, esto se vincula con la psicografía externa. Si el estrés puede causar úlceras o parálisis en nuestro cuerpo, es posible que una mente cargada de dolor pueda alterar la materia que la rodea. Las caras de Belmez aparecían con mayor nitidez cuando María estaba triste o ansiosa, como si el suelo de su casa fuera una pantalla donde sus pesadillas se proyectaban para que todos las vieran. El verdadero terror de este caso no son las manchas en el suelo, sino la idea de que nuestros traumas más oscuros no se queden guardados en el olvido, sino que cobren forma física frente a nosotros. Es la manifestación de una mente rota que grita a través del cemento, recordándonos que el pasado nunca muere realmente, sino que espera el momento adecuado para volver a mirarnos a la cara. El despertar de Albert Brown, la fuga de la identidad del 17 de enero de 1887, el reverendo Ansel Bourne salió de su casa en Rhode Island con una pequeña cantidad de dinero en el bolsillo para visitar a su sobrino. Nunca llegó. Durante 2 meses, su familia y la policía lo buscaron sin descanso, temiendo lo peor. Mientras tanto, en Norristown, Pensilvania, un hombre llamado Albert Brown alquiló una habitación, abrió una pequeña tienda de dulces y se ganó la confianza de sus vecinos por su carácter amable y trabajador. Pero el 14 de marzo, Albert despertó en medio de la noche gritando de terror. No sabía quién era el hombre en el espejo, no reconocía su tienda y preguntaba desesperadamente por su familia en Rhode Island. Albert Brown había dejado de existir en un segundo. Ansel Bourne había regresado. Este caso es el pilar del estudio de la fuga disociativa. Ante un estrés emocional insoportable, el cerebro de Ansel decidió que ser él mismo era demasiado doloroso, por lo que borró su identidad y creó una nueva desde cero para sobrevivir. Lo más inquietante es que, bajo hipnosis años después, se descubrió que Albert y Ansel eran 2 personas totalmente distintas habitando el mismo
cuerpo, con gustos y recuerdos diferentes que no se cruzaban. Ansel no recordaba nada de sus días como dulcero, y Albert no sabía quién era ese reverendo del que todos hablaban. El terror de la fuga disociativa es la fragilidad del yo, la idea de que mañana podrías despertar en otra ciudad, con otro nombre, y que toda tu vida actual sea solo un recuerdo borrado por un mecanismo de defensa de tu propia mente que decidió que tú ya no eres necesario. Las gemelas del silencio, un pacto de sangre y psique en la pequeña localidad de Aberfordwest, Gales. Durante la década de los 60, el silencio se convirtió en un arma de doble filo. June y Jennifer Gibbons no eran gemelas comunes. Desde que tuvieron conciencia, decidieron que el mundo exterior no era digno de su voz. Desarrollaron un lenguaje propio, una mezcla de inglés a una velocidad eléctrica y sonidos guturales que solo sus oídos gemelos podían descifrar. Este aislamiento voluntario las sumergió en lo que la psiquiatría denomina folia deux, o trastorno psicótico compartido. En esta patología, la realidad de una persona se funde con la de la otra, creando un universo cerrado donde las leyes de la lógica desaparecen. A medida que crecían, su sincronía se volvió aterradora. Caminaban al mismo tiempo, daban el mismo paso con la misma pierna y sus gestos eran espejos exactos el uno del otro. Sin embargo, detrás de esa unión perfecta, hervía un odio visceral. Se atacaban físicamente en privado, intentando sofocarse o herirse, solo para volver al silencio absoluto frente a los demás. Tras una serie de incendios provocados, fueron enviadas al hospital psiquiátrico de máxima seguridad de Broadmoor. Allí, en la penumbra de las celdas, llegaron a un acuerdo aterrador. Para que una pudiera realmente ser una persona individual y libre, la otra debía dejar de existir. Jennifer, la más dominante, aceptó el sacrificio. El día de su traslado a una clínica de menor seguridad, Jennifer simplemente apoyó su cabeza en el hombro de June y dijo, por fin vamos a ser libres. Horas después, Jennifer murió de una inflamación repentina del corazón que los médicos nunca pudieron explicar. Desde ese instante, June comenzó a hablar con fluidez, afirmando que el alma de su hermana se había evaporado para darle permiso de vivir. Es el recordatorio más crudo de que, a veces, la identidad es una prisión de la que solo se sale a través del sacrificio último.